Uno, dos, tres, probando. Ok. Ya tenemos audio. El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutoría TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Muy pero muy buenos días, mis queridos amigos. Ya estamos comenzando un nuevo trimestre. Y como ustedes saben, siempre que comenzamos un nuevo trimestre, pues hay que darle gracias a Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, el día de ayer, Señor, terminamos el segundo trimestre del año. Al comenzar el tercer trimestre, como siempre, pedimos su dirección. Los que logren alcanzar, Señor, los objetivos y las metas, queremos, oh Padre Santo, felicitarles a todos los que logren alcanzar los objetivos y las metas. Y queremos motivar también a aquellos que tienen metas, tienen objetivos y están un poquito desanimados. Les recordamos poner los ojos en Jesús. Que la meta principal sea esa, mantenerse conectados a Jesús. Oramos, buen Dios, por todos los que pertenecen al Ministerio Conéctate a Jesús y sus familias por extensión. Oramos también, Señor, por todos los que logren conectarse a esta programación. Detenerse un momento a escuchar es suficiente, Señor. Sabemos que tenemos una programación bastante extensa, pero también sabemos, Señor, que es necesario estudiar 1 hora diaria. Oramos, pues, Dios, para que los objetivos se puedan cumplir en este trimestre y podamos superar las barreras y las metas y los obstáculos. Podamos vencer los obstáculos, todos en el nombre de Jesús. Que nuestro lema se pueda cumplir. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Ayer día tuvimos problemas con el carro cuando íbamos rumbo a la vigilia. No pudimos llegar, pero el Señor proveyó un nuevo... El Señor tenía, porque yo siempre he creído que Dios tiene el control de todo. El Señor tenía una palabra para la iglesia de Nuevo Tocumen y esta se dio en el hermano Elías. Les invitamos esta noche, porque como dijimos ayer, esta noche a las 8 de la noche vamos a reproducir la vigilia de la iglesia de Nuevo Tocumen. Esta noche a las 8 de la noche están todos invitados. Porque nosotros no pudimos llegar, vamos a dejar, al contrario, es más, estuve pendiente de la vigilia y transmitimos anoche la vigilia. Por lo menos transmitimos cuando llegamos acá y hasta el tercer tema, el último tema, pues lo vamos a transmitir esta noche. Se nos hizo muy tarde ya anoche, ayer terminamos, estábamos bien cansados con el problema del carro, pero esta noche vamos a retransmitir
toda la vigilia. Comenzamos a las 8 de la noche, cuando terminamos lo que es la serie Feliz para Siempre, en la versión nocturna. Así que manténganse conectados, que estaremos retransmitiendo la vigilia de la iglesia de Nuevo Tocumen. Un saludo también para todos los hermanos de la iglesia de Nuevo Tocumen. Estuve viendo que estaban muy entusiasmados con los temas que se estuvieron dando. Fabuloso, fabuloso. A los amigos que están en Instagram les saludamos. Déjenme saludar a Natalia Rice. Está allí conectada en Instagram. Hoy no voy a poder ver quiénes están conectados en Facebook. Voy a tener que comprar otro dispositivo. Saludos para Alvis Guerra, que nos manda también saludos. Muy bien, vamos entonces a nuestro primer tema. Como ustedes saben, tenemos 12 temas. Nosotros en esta sección, en Vespertina, vamos a trabajar con 3 temas. Ya les digo cuáles son esos 3 temas. La Biblia al día. Luego vamos a ver vidas objetivas, y nos vamos a saltar el devocional y vamos a trabajar con la introducción a la lección de escuela sabática para adultos, el Evangelio de Marcos. Eso es lo que vamos a hacer, son los 3 temas que vamos a ver en esta programación vespertina. Luego a las 3 de la tarde nos conectamos para la transmisión, en esta transmisión matutina. A las 3 de la tarde nos conectamos para la transmisión vespertina, donde estaremos viendo 3 temas más. Todavía no sé cuáles son esos 3 temas, más tarde les digo. Y finalmente en la noche estaremos viendo los últimos 6 temas que nos quedan de los 12 temas de la programación. Así es que, y a las 8 de la noche, ya les dije que vamos a ver la retransmisión de la vigilia de Nuevo Tocumen, comenzando con el hermano Elías. Excelente trabajo, hermano Elías, bendiciones. Entonces vamos de una vez a conectarnos con la Biblia al día. Se supone que estábamos allí. Bueno, se supone que estábamos, pero no estábamos. Ahora sí. Miqueas 5. El reinado del libertador desde Belén. El profeta Miqueas habla sobre el futuro gobernante que vendrá de Belén, un pequeño pueblo de Judá. Aunque Belén es insignificante entre las ciudades de Judá, de allí saldrá un gobernante que liderará a Israel. Este líder será uno cuyos orígenes son desde la antigüedad, desde tiempos eternos. En medio de la opresión, Israel será abandonado por un tiempo, pero luego será reunido. El líder que vendrá de Belén se levantará y apacentará a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor. Israel vivirá seguro, porque la grandeza del líder alcanzará los confines de la tierra, y él será la paz de Israel. Cuando Asiria invada la tierra y pise sus fortalezas, el libertador levantará contra él 7 pastores y 8 príncipes. Estos líderes derrotarán a Asiria con la espada y librarán a Israel. El remanente de Jacob será como rocío del Señor y como la lluvia sobre la yerba, que no espera al hombre ni depende de los hijos de los hombres. El remanente será fuerte entre las naciones, como un león entre las bestias del bosque, que, al pasar, desgarra y destroza sin que nadie lo rescate. En ese día, el Señor eliminará los caballos y las ciudades fortificadas de Israel, destruirá las hechicerías y los ídolos. No habrá más altares a falsos dioses ni imágenes de acera. Dios vengará su ira sobre las naciones que no lo obedecen. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre y el tema número 1. La Biblia al día con la lectura y análisis de un capítulo de la Biblia por día. Para hoy tenemos Miqueas 5, análisis de Miqueas 5. El reinado del libertador desde Belén. Preguntas y respuestas por párrafo. Párrafo 1. Pregunta: ¿de dónde se menciona que vendrá el futuro gobernante de Israel? Respuesta: el futuro gobernante de Israel vendrá de Belén, un pequeño pueblo de Judá. Párrafo 2.
Pregunta: ¿qué caracteriza a los orígenes del líder que vendrá de Belén? Respuesta: los orígenes del líder que vendrá de Belén son desde la antigüedad, desde tiempos eternos. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué sucederá con Israel en medio de la opresión? Respuesta: Israel será abandonado por un tiempo, pero luego será reunido por el líder que vendrá de Belén. Párrafo 4. Pregunta: ¿cómo apacentará el líder a su pueblo? Respuesta: el líder apacentará a su pueblo con la fuerza y la majestad del Señor, y su grandeza alcanzará los confines de la tierra. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué pasará cuando Asiria invada la tierra de Israel? Respuesta: el libertador levantará 7 pastores y 8 príncipes que derrotarán a Asiria y librarán a Israel. Párrafo 6. Pregunta: ¿cómo será el remanente de Jacob entre las naciones? Respuesta: el remanente de Jacob será como rocío del Señor y como la lluvia sobre la hierba, fuerte entre las naciones, como un león entre las bestias del bosque. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué eliminará el Señor en ese día de Israel? Respuesta: el Señor eliminará los caballos, las ciudades fortificadas, las hechicerías, los ídolos, los altares a falsos dioses y las imágenes de acera. Párrafo 8. Pregunta: ¿qué hará Dios con las naciones que no lo obedecen? Respuesta: Dios vengará su ira sobre las naciones que no lo obedecen. Conclusión. El capítulo de Miqueas 5 profetiza la venida de un gobernante desde Belén que reunirá y liderará a Israel con fuerza y justicia. Este líder, de origen eterno, traerá seguridad y paz a su pueblo, derrotará a los enemigos como Asiria, y purificará a Israel eliminando toda idolatría y hechicería. La promesa de un líder divino refuerza la esperanza y la fe en la salvación y protección divina. Invitación. Invitamos a todos a estudiar el siguiente capítulo y a seguir profundizando en las Escrituras con el Ministerio Conéctate a Jesús de Panamá. Que este estudio nos acerque más a la verdad y al amor de Dios manifestado en su palabra. Muy bien. Muy bien, damos gracias a Dios. Este fue nuestro primer tema, Miqueas capítulo 5. Vamos de una vez con el segundo tema. Nuestro segundo tema se titula Vidas con objetivos. Vamos entonces con vidas con objetivos. Perdón. Vidas con objetivos no lo tenemos. Es el devocional el que vamos a ver. Exaltar a Jesús. Nuestro devocional, sí. Exaltar a Jesús. Va. Escuchemos. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para Siempre con el tema número 3. El devocional de hoy. Exaltad a Jesús. Escritos de Elena G. de White. Enseñados por el educador más grande del mundo, 29 de junio. Tema 3. Exaltad a Jesús. Escritos de Elena G. de White. Enseñados por el educador más grande del mundo, 29 de junio. Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. Juan 21:6. 7 de los discípulos estaban juntos. Iban vestidos con el humilde atavío de los pescadores, eran pobres en bienes de este mundo, pero ricos en el conocimiento y la práctica de la verdad, lo cual a la vista del cielo les daba el más alto puesto como maestros. No habían estudiado en las escuelas de los profetas, pero durante 3 años habían sido enseñados por el mayor educador que el mundo hubiese conocido. Bajo su instrucción habían llegado a ser agentes elevados, inteligentes y refinados, capaces de conducir a los hombres al conocimiento de la verdad. La noche era agradable, y Pedro, que todavía amaba mucho sus botes y la pesca, propuso salir al mar y echar sus redes. Todos acordaron participar en este plan. Necesitaban el alimento y las ropas que la pesca de una noche de éxito podría proporcionarles. Así que salieron en su barco, pero no prendieron nada. Trabajaron toda la noche sin éxito.
Durante las largas horas, hablaron de su Señor ausente y recordaron las escenas maravillosas que habían presenciado durante su ministerio a orillas del mar. Se hacían preguntas en cuanto a su propio futuro, y se entristecían al contemplar la perspectiva que se les presentaba. Mientras tanto, un observador solitario, invisible, los seguía con los ojos desde la orilla. Al fin, amaneció. El barco estaba cerca de la orilla, y los discípulos vieron de pie sobre la playa a un extraño que los recibió con la pregunta: «Mozos, ¿tenéis algo de comer?». Cuando contestaron: «No», él les dice: «Echad la red a la mano derecha del barco, y hallaréis». Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar, por la multitud de peces. Juan reconoció al extraño, y le dijo a Pedro: «El Señor es». Jesús los había invitado a dejar sus barcos y había prometido hacerlos pescadores de hombres. Con el fin de hacerles recordar esta escena y profundizar su impresión, había realizado de nuevo este milagro. Su acto era una renovación del encargo hecho a los discípulos. Demostraba que la muerte de su maestro no había disminuido su obligación de hacer la obra que les había asignado. Aunque habían de quedar privados de su compañía personal y de los medios de sostén que les proporcionara su empleo anterior, el Salvador resucitado seguiría cuidando de ellos. Mientras estuviesen haciendo su obra, proveería a sus necesidades. Y Jesús tenía un propósito al invitarlos a echar la red hacia la derecha del barco. De ese lado estaba Él, en la orilla. Era el lado de la fe. Si ellos trabajaban en relación con Él y se combinaba su poder divino con el esfuerzo humano, no podrían fracasar. El deseado de todas las gentes, 749 a 751. Analizar de la misma manera. Ahora, profesora virtual Sofía, vamos a las preguntas y respuestas. Análisis del texto, enseñados por el educador más grande del mundo. Preguntas y respuestas por párrafo. Párrafo 1. Pregunta: ¿quiénes estaban juntos y cómo eran vistos por el cielo? Respuesta: 7 de los discípulos estaban juntos, vestidos con humildad y considerados por el cielo como poseedores del más alto puesto como maestros debido a su conocimiento y práctica de la verdad. Párrafo 2. Pregunta: ¿qué propuso Pedro y cuál fue el resultado de sus esfuerzos? Respuesta: Pedro propuso salir al mar y echar las redes para pescar, pero a pesar de trabajar toda la noche, no lograron capturar nada. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué conversación tuvo lugar en el barco y cómo se sintieron los discípulos? Respuesta: los discípulos hablaron sobre su Señor ausente, recordaron escenas de su ministerio y se entristecieron al contemplar su propio futuro. Párrafo 4. Pregunta: ¿qué instrucción dio el extraño en la orilla y cuál fue el resultado? Respuesta: el extraño en la orilla les dijo que echaran la red a la derecha del barco, lo que resultó en una captura tan grande de peces que no podían sacar la red. Párrafo 5. Pregunta: ¿quién reconoció al extraño y cómo reaccionaron los discípulos? Respuesta: Juan reconoció al extraño como el Señor y se lo comunicó a Pedro. Párrafo 6. Pregunta: ¿qué lección quería enseñar Jesús a sus discípulos con este milagro? Respuesta: Jesús quería recordarles su llamado a ser pescadores de hombres y asegurarles que, aunque estuviesen sin su compañía física, Él seguiría proveyéndoles mientras realizaban su obra. Párrafo 7. Pregunta: ¿qué simbolizaba el echar la red a la derecha del barco? Respuesta: echar la red a la derecha del barco simbolizaba trabajar en relación con Jesús y la combinación del esfuerzo humano con el poder divino, asegurando así el éxito. Ahora, profesora virtual Marcelo, vamos a la conclusión. Análisis del texto, enseñados por el educador más grande del mundo. Preguntas y respuestas por párrafo. Párrafo 1. Pregunta: ¿quiénes estaban juntos y cómo eran vistos por el cielo? Respuesta: 7 de los discípulos estaban juntos, vestidos con humildad y considerados por el cielo como poseedores del más alto puesto como maestros debido a su conocimiento y práctica de la verdad. Párrafo 2. Pregunta: ¿qué propuso Pedro y cuál fue el resultado de sus esfuerzos? Respuesta: Pedro propuso salir al mar y echar las redes para pescar, pero a pesar de trabajar toda la noche, no lograron capturar nada. Párrafo 3. Pregunta: ¿qué conversación tuvo lugar en el barco y cómo se sintieron los discípulos? Respuesta: los discípulos hablaron sobre su Señor ausente, recordaron escenas de su ministerio y se entristecieron al contemplar su propio futuro. Párrafo 4. Pregunta: ¿qué instrucción dio el extraño en la orilla y cuál fue el resultado? Respuesta: el extraño en la orilla les dijo que echaran la red a la derecha del barco, lo que resultó en una captura tan grande de peces que no podían sacar la red. Párrafo 5. Pregunta:
¿Quién reconoció al extraño y cómo reaccionaron los discípulos? Respuesta. Juan reconoció al extraño como el Señor y se lo comunicó a Pedro. Párrafo 6. Pregunta. ¿Qué lección quería enseñar Jesús a sus discípulos con este milagro? Respuesta. Jesús quería recordarles su llamado a ser pescadores de hombres y asegurarles que, aunque estuviesen sin su compañía física, Él seguiría proveyéndoles mientras realizaban su obra. Párrafo 7. Pregunta. ¿Qué simbolizaba el echar la red a la derecha del barco? Respuesta. Echar la red a la derecha del barco simbolizaba trabajar en relación con Jesús y la combinación del esfuerzo humano con el poder divino, asegurando así el éxito. Ahora, profe, vamos con la conclusión. Claro, profesor Marcelo. Conclusión. Este pasaje subraya la importancia de la fe y la dependencia en Jesús en la obra ministerial. Aunque los discípulos enfrentaron incertidumbre y ausencia física de su maestro, el milagro de la pesca les reafirmó que su éxito dependía de trabajar en colaboración con Jesús y confiar en su provisión divina. Invitación. Invitamos a todos a estudiar el siguiente capítulo y a seguir profundizando en las enseñanzas de Jesús con el Ministerio Conéctate a Jesús de Panamá. Que este estudio fortalezca nuestra fe y nos impulse a trabajar diligentemente en la obra que Dios nos ha encomendado. Bien, esta fue nuestro devocional para hoy. Uno, dos, tres, probando. Muy bien, estamos bien ahora sí. Vamos ahora con la clase de la escuela sabática para este nuevo trimestre. Nos vamos con la introducción al Evangelio según Marcos. Análisis del texto. Introducción a el Evangelio de Marcos. Contexto general. El análisis se enfoca en una introducción del libro de El Evangelio de Marcos para la lección de escuela sabática del tercer trimestre de 2024. El autor, Thomas R. Shepard, explora las temáticas centrales del Evangelio de Marcos, dividiéndolo en dos mitades principales y destacando el secreto mesiánico y la revelación progresiva de la identidad y misión de Jesús. Preguntas y respuestas por párrafo. Primer párrafo. El secreto mesiánico. Contexto. Marcos revela desde el inicio que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, pero el público dentro de la historia no logra comprender esto fácilmente, a diferencia de los endemoniados. Pregunta. ¿Por qué Jesús ordena que su identidad se mantenga en secreto? Respuesta. Aunque se sabe desde el principio quién es Jesús, su identidad se mantiene en secreto como parte de un motivo teológico que combina secreto y revelación, culminando en una revelación sorprendente. Segundo párrafo. La estructura del Evangelio de Marcos. Contexto. El Evangelio de Marcos puede dividirse en dos mitades, la primera abordando la pregunta sobre quién es Jesús a través de sus enseñanzas y milagros. Pregunta. ¿Qué pregunta crucial aborda la primera mitad del Evangelio de Marcos? Respuesta. La primera mitad del Evangelio de Marcos aborda la pregunta de quién es Jesús, mostrando que es el Mesías a través de sus enseñanzas y milagros. Tercer párrafo. La declaración de Pedro. Contexto. La segunda mitad del Evangelio de Marcos introduce la declaración de Pedro sobre la identidad de Jesús. Pregunta. ¿Quién declara acertadamente la identidad de Jesús en la segunda mitad del libro? Respuesta. Pedro declara acertadamente la identidad de Jesús, diciendo, «Tú eres el Cristo». Marcos 8:29. Cuarto párrafo. El camino hacia la cruz. Contexto. La segunda mitad del Evangelio de Marcos aborda la cuestión de hacia dónde se dirige Jesús, revelando su camino hacia la cruz. Pregunta, ¿hacia dónde se dirige Jesús en la segunda mitad del Evangelio de Marcos?
Respuesta: Jesús se dirige hacia la cruz, una forma de muerte ignominiosa y vergonzosa en el mundo romano, un destino inesperado para el Mesías. Quinto párrafo: el mensaje consistente de Jesús. Contexto: a pesar de la incomprensión de sus discípulos y los desafíos que enfrenta, Jesús mantiene un mensaje claro sobre su destino y su significado. Pregunta: ¿qué mensaje mantiene Jesús a lo largo del Evangelio de Marcos? Respuesta: Jesús mantiene un mensaje claro y consistente sobre su destino, enfatizando su muerte y resurrección y el significado de su sacrificio. Sexto párrafo: la lucha y la resurrección. Contexto: Jesús enfrenta una gran lucha emocional en Getsemaní y expresa desesperación en la cruz, pero la historia no termina ahí. Pregunta: ¿cómo muestra el Evangelio de Marcos la lucha de Jesús y su triunfo final? Respuesta: el Evangelio de Marcos muestra la lucha de Jesús en Getsemaní y su desesperación en la cruz, pero también destaca su resurrección y el inicio de la Iglesia cristiana. Séptimo párrafo: estilo narrativo de Marcos. Contexto: Marcos narra la historia de Jesús de una manera concisa y ágil, permitiendo que las acciones y palabras hablen por sí mismas. Pregunta: ¿cómo describe el autor el estilo narrativo del Evangelio de Marcos? Respuesta: el estilo narrativo del Evangelio de Marcos es conciso y ágil, con poco comentario del escritor, permitiendo que las acciones y palabras de Jesús hablen por sí mismas. Lección 13, para el 29 de junio de 2024. El triunfo del amor de Dios, viernes, 28 de junio. Para estudiar y meditar. Preguntas para dialogar. ¿Por qué crees que Dios ha permitido que el pecado continúe por tanto tiempo? Por otra parte, ningún ser humano sufre en este mundo más tiempo que su propia existencia aquí. Es decir, nadie sufre más que su propia vida. ¿Cuán corta es la vida humana en comparación con los miles de años de pecado? ¿Cómo podría ayudarnos esta perspectiva a abordar la difícil cuestión del mal? Respuesta: permiso divino del pecado. Dios ha permitido que el pecado continúe por tanto tiempo para que se pueda manifestar completamente su naturaleza y consecuencias. Esto asegura que todos los seres inteligentes comprendan el carácter destructivo del pecado y la justicia de Dios al enfrentarlo. La paciencia de Dios refleja su deseo de que todos tengan la oportunidad de arrepentirse y ser salvados. Segunda de Pedro 3:9. Comparación de la vida humana. La vida humana, comparada con la historia del pecado, es extremadamente corta. Esto puede ayudarnos a mantener la perspectiva correcta sobre el sufrimiento y la justicia. Aunque el mal y el sufrimiento pueden parecer interminables en nuestra corta vida, la promesa de la eternidad con Dios nos ofrece esperanza y consuelo. Abordar el mal. Esta perspectiva nos ayuda a confiar en la justicia y la misericordia de Dios, sabiendo que Él tiene un plan más grande y un propósito final para erradicar el pecado completamente. Nos recuerda que nuestro sufrimiento es temporal y que Dios, en su amor y justicia, finalmente resolverá todo mal y sufrimiento en la eternidad. ¿Cómo encaja el periodo de 1000 años conocido como el milenio en el plan de salvación? Piensa en lo que dice sobre el carácter de Dios. Tan solo cuando todos los redimidos hayan tenido la oportunidad de ver la justicia, la equidad y el amor de Dios, el juicio final, el castigo final, caerá sobre los perdidos. Respuesta: el milenio en el plan de salvación. El milenio es un periodo crucial en el plan de salvación donde los redimidos revisarán los registros y verán por sí mismos la justicia y la equidad de Dios en sus juicios. Apocalipsis 20, 4-6. Este tiempo permite una transparencia completa y una comprensión de las decisiones divinas, reafirmando la justicia de Dios. Carácter de Dios. Este periodo muestra que Dios no desea que nadie sea destruido sin una oportunidad justa de juicio y revisión. Al permitir que los redimidos revisen los registros, Dios demuestra su transparencia, equidad y amor, asegurándose de que todas las decisiones sean comprendidas y aceptadas. Juicio final. Solo después de que todos los redimidos hayan tenido la oportunidad de ver la justicia de Dios, se llevará a cabo el juicio final y el castigo final caerá sobre los perdidos. Apocalipsis 20, 7-15. Esto asegura que el carácter de Dios sea vindicado y que todos los seres inteligentes reconozcan su amor y justicia. Esta ha sido una producción cortesía de José Foto y Vídeo. Para fotografías y grabaciones de conferencias y otras reuniones o eventos importantes. Correo electrónico josefotoyvideo@hotmail.com o mensajes al WhatsApp +507 66 74 11 56. Atención, si dices que te enteraste por una de estas redes sociales, recibe un descuento del 10% sobre el costo base del paquete escogido. Te esperamos.
Análisis del texto. Muy bien. Ahora vamos con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Muy bien, vamos a trabajar con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Estamos estudiando el segundo trimestre y nos encontramos en la lección número 6 para conocernos a nosotros mismos. Vamos a invitar a nuestra asistente virtual. Siempre la invitamos. Saludos, profe, ¿cómo se encuentran? No la escuchamos. Vamos a ver qué pasó que no la escucho. Hola. Estoy aquí para ayudarte. ¿En qué puedo asistirte hoy? Muy bien, profe, nos encontramos con la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Estamos trabajando la lección número 6 para conocernos a nosotros mismos. En esta lección número 6, hoy nos toca ver el segmento dolor por el pecado. ¿Qué podemos decir con base a esta pregunta? ¿Sentimos dolor por el pecado? Claro. El dolor por el pecado es un tema profundo y relevante en nuestra vida espiritual. Permíteme compartir algunas reflexiones al respecto. La contrición o dolor de los pecados. La contrición es el dolor del corazón, una aflicción interior profunda por el pecado cometido. No se trata solo de un dolor externo, sino de una reorientación radical de nuestra vida hacia Dios. Implica aversión al mal y repugnancia hacia las malas acciones que hemos realizado. Es importante que este dolor sea interior y sobrenatural. No necesariamente debe ser emocional, sino un acto de voluntad. La contrición nace de motivos sobrenaturales basados en la fe en las verdades enseñadas por Dios. Dolor de atrición vs. Dolor de contrición. El dolor ante los pecados puede ser imperfecto, dolor de atrición, o perfecto, dolor de contrición. El dolor de atrición es natural y puede surgir por razones no sobrenaturales, como el miedo al castigo. En cambio, el dolor de contrición es sobrenatural y nace de motivos basados en la fe y el amor a Dios. El pecado y su dolor. El pecado no es un juego, produce enfermedad, dolor y muerte. Cristo cargó con la enfermedad del pecado para salvarnos. El pecado también deja un dolor inmenso en nuestro interior, afectando nuestros pensamientos y conducta. El dolor verdaderamente cristiano. El dolor cristiano nos lleva a reconocer nuestro pecado desde la relación de hijos con Dios.
Es un dolor desde el amor y que lleva al amor. Avanza hacia la perfección y se llama contrición. Recuerda que el arrepentimiento sincero y el deseo de cambiar son esenciales para experimentar el perdón y la transformación. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Dolor por el pecado, profe. La contrición puede definirse al experimentar los retratos o relatos protagonizados por dos de los discípulos de Jesús. Tanto Judas como Pedro pertenecieron al grupo de los 12. Sin embargo, Judas traicionó a Jesús por 30 piezas de plata para evitar que lo relacionaran con Jesús. Pedro mintió y maldijo. Entiendo. El dolor por el pecado es un tema profundo y relevante en nuestra vida espiritual. Vamos a analizar los retratos de dos discípulos de Jesús, Judas y Pedro. Judas Iscariote. Judas fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. A pesar de estar cerca del Maestro, su corazón no estaba verdaderamente convertido. Traicionó a Jesús entregándolo a las autoridades por 30 piezas de plata. Este acto de traición es uno de los momentos más oscuros de la historia bíblica. Judas sintió remordimiento después de su traición, pero su dolor fue más de atrición que de contrición. No experimentó un arrepentimiento genuino, y en lugar de buscar el perdón de Dios, se sumió en la desesperación y se quitó la vida. Pedro. Pedro también fue uno de los 12 apóstoles. Aunque leal a Jesús, negó conocerlo 3 veces durante la noche de la crucifixión. Después de su negación, Pedro sintió un profundo dolor y arrepentimiento. Su dolor fue de contrición, ya que reconoció su pecado y buscó el perdón de Jesús. Jesús restauró a Pedro después de su resurrección, mostrando que el arrepentimiento sincero y el deseo de cambio pueden llevar a la restauración y la gracia divina. Ambos discípulos experimentaron el dolor por el pecado de maneras diferentes. Judas se hundió en la desesperación, mientras que Pedro encontró la esperanza en el perdón de Jesús. Esto nos enseña la importancia de la contrición sincera y la búsqueda de la misericordia divina. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Claro que sí, profe. Vamos a... El relato nos dice, ¿qué pasó con Judas? Mateo 27:5. En Mateo 27, 3-5, se relata la trágica historia de Judas Iscariote después de traicionar a Jesús. Aquí está el pasaje. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, «Yo he pecado entregando sangre inocente». Mas ellos dijeron, «¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú». Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó. Mateo 27, 3-5, RVR 1960. Judas, atormentado por su traición, no encontró consuelo y terminó tomando su propia vida. Es un recordatorio doloroso de las consecuencias devastadoras del pecado y la importancia de buscar el perdón y la gracia de Dios. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? ¿Cómo no, profe? Vamos a trabajar ahora con Pedro. Vamos a regresar a donde Pedro y vamos a preguntarle qué sucedió con Pedro según Mateo, capítulo 26, versículo 75. Adelante, profe. Claro. Vamos a explorar el relato de Pedro según el Evangelio de Mateo. En Mateo 26, 75, encontramos un momento crucial en la vida de Pedro. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho, «Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces».
Y saliendo fuera, lloró amargamente. Mateo 26, 75, RVR 1960. Después de negar a Jesús 3 veces durante la noche de la crucifixión, Pedro sintió un profundo dolor y arrepentimiento. Las palabras de Jesús resonaron en su mente, y su corazón se llenó de tristeza. Sin embargo, a diferencia de Judas, Pedro buscó la misericordia y la restauración. Después de la resurrección de Jesús, el Maestro lo perdonó y lo restauró, mostrando que el arrepentimiento sincero puede llevar a la gracia divina. La historia de Pedro nos enseña la importancia de reconocer nuestros errores, buscar el perdón y permitir que Dios transforme nuestras vidas. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? A continuación, profe, vamos a darle lectura a uno de los párrafos que tenemos acá en nuestra programación, la página 53 de la guía de escuela sabática para nuevos creyentes. Esta dice lo siguiente: se conoce mucho más acerca de Pedro que de Judas. Cuando se estableció la iglesia primitiva, Pedro desempeñó un importante papel. Dos de sus cartas forman parte del Nuevo Testamento. La confesión de Judas fue el resultado de un corazón que se sentía abrumado por un profundo sentimiento de culpabilidad, pero no porque hubiera entregado al inmaculado Hijo de Dios, negando al Santo de Israel. Por otro lado, Pedro sintió un profundo dolor por su pecado. Su amargo llanto es una muestra de contrición. Como dijo el apóstol Pablo, la tristeza es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. Judas experimentó la tristeza del mundo, que finalmente lo llevó a ahorcarse. En cambio, Pedro sintió la tristeza que viene de Dios, ese dolor por el pecado que nos guía a la salvación. Analicemos este párrafo escrito por los autores de la lección para nuevos creyentes y registrado en la página 53, profe. Claro. Analicemos este párrafo con detenimiento. Pedro desempeñó un papel crucial en la iglesia primitiva. Fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Sus cartas forman parte del Nuevo Testamento, y su liderazgo fue fundamental para el crecimiento y la expansión del cristianismo. Pedro experimentó un profundo dolor por su pecado después de negar a Jesús 3 veces durante la noche de la crucifixión. Su amargo llanto refleja un arrepentimiento sincero y una búsqueda de la misericordia divina. Judas también fue uno de los 12 apóstoles, pero su historia es trágica. Su confesión fue el resultado de un corazón abrumado por la culpabilidad, pero no encontró verdadero arrepentimiento. En lugar de buscar el perdón, se sumió en la desesperación y se quitó la vida. Judas experimentó la tristeza del mundo, que llevó a su muerte. La tristeza según Dios. El apóstol Pablo nos enseña que la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Es un dolor que nos guía hacia la reconciliación con Dios y la transformación de nuestras vidas. En resumen, la historia de Pedro y Judas nos muestra la importancia de la contrición sincera y cómo el dolor por el pecado puede llevarnos a la gracia y la salvación. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Ahora, profe, vamos a trabajar con la siguiente parte que se titula Seamos auténticos. En esta sección queremos analizar la situación de la iglesia de Laodicea. El párrafo dice: Laodicea es la séptima y última iglesia a la que Cristo resucitado envía un mensaje. Será conveniente que antes de continuar leas Apocalipsis 3, versículos 14 al 20. Vamos a leerlo, profe, y vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 3, versículos 14 al 20. Y luego vamos a leer Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. A ver qué es lo que aparece en estos
3 en estos dos capítulos. Comencemos con Apocalipsis capítulo 2 para llevar un orden y luego pasemos a Apocalipsis capítulo 3. Adelante, profe, vamos a leer los dos capítulos. Claro. Vamos a explorar los pasajes relevantes en Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3 para comprender mejor la situación de la iglesia de la Odisea. Primero, leamos Apocalipsis 3, 14-20. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé, pues, celoso, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Ahora, continuemos con Apocalipsis 2. Mensaje a Efeso, Apocalipsis 2, 1-7. Jesús elogia su arduo trabajo y perseverancia, pero les advierte que han dejado su primer amor. Deben arrepentirse y volver a sus primeras obras. Mensaje a Esmirna, Apocalipsis 2, 8-11. Jesús elogia su fidelidad y paciencia a pesar de la persecución. Les anima a seguir siendo fieles hasta la muerte. Mensaje a Pérgamo, Apocalipsis 2, 12-17. Jesús elogia su fidelidad, pero les advierte sobre la doctrina de Balaam y los Nicolaitas. Les insta al arrepentimiento. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Vamos a seguir analizando el mensaje de todas las seis iglesias y luego seguimos con la Odisea. Por supuesto. Sigamos analizando los mensajes a las iglesias en Apocalipsis. Hasta ahora, hemos explorado los mensajes a las iglesias de Efeso, Esmirna y Pérgamo. Ahora, continuemos con los siguientes. Mensaje a Tiatira, Apocalipsis 2, 18-29. Jesús se dirige a la iglesia en Tiatira. Elogia su amor, fe y servicio, pero también les advierte sobre la influencia de Jezabel y la tolerancia hacia la inmoralidad. Les insta al arrepentimiento y promete recompensas a los vencedores. Mensaje a Sardes, Apocalipsis 3, 1-6. Jesús se dirige a la iglesia en Sardes. Aunque tienen fama de estar vivos, en realidad están espiritualmente muertos. Les insta a despertar, arrepentirse y fortalecer lo que queda. Promete recompensas a los fieles. Mensaje a Filadelfia, Apocalipsis 3, 7-13. Jesús se dirige a la iglesia en Filadelfia. Elogia su fidelidad y les asegura que ha abierto una puerta para ellos. Les insta a perseverar y promete protegerlos durante la hora de prueba. Mensaje a la Odisea, Apocalipsis 3, 14-22. Jesús se dirige a la iglesia en la Odisea. Les reprende por su tibieza espiritual y su confianza en la riqueza material. Les insta al arrepentimiento y ofrece restauración a los que escuchen su llamado. ¿Hay algo más específico que te gustaría explorar o profundizar en estos mensajes? Estoy aquí para ayudarte. Muy bien, profe, ahora le vamos a dar lectura a la información que nos provee el autor de esta lección y luego tendremos los comentarios de su parte. Dice lo siguiente: ¿cómo es el problema de identidad de la Odisea? La iglesia de la Odisea se sentía a gusto consigo misma porque estaba ciega y no lograba percibir su propia condición. Sin embargo, Cristo la ve como realmente es. Después de señalar claramente su condición, Él le dice a la iglesia lo que debe hacer. ¿Qué le aconsejó Cristo a la iglesia de la Odisea? El versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis
respuesta. Elena G. de White nos ayuda a entender el significado de esta mercancía celestial. Es su libro Fe y Obra. Repito, Elena G. de White nos ayuda a entender el significado. Claro. Analicemos el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 14-20. Contexto de la Odisea. La Odisea era una ciudad próspera y rica en la antigua Asia Menor. Su prosperidad se debía a su ubicación estratégica y su floreciente comercio. Sin embargo, la iglesia en la Odisea enfrentaba un problema de identidad espiritual. A pesar de su aparente riqueza material, estaban espiritualmente ciegos y tibios. El mensaje de Cristo a la Odisea. Jesús se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Él reprende a la iglesia por su tibieza espiritual. No eran fríos ni calientes, sino indiferentes. A pesar de su autopercepción de riqueza, Jesús los describe como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Les aconseja comprar oro refinado en fuego, fe genuina, vestiduras blancas, justicia y colirio, discernimiento espiritual. Jesús llama al arrepentimiento y ofrece restauración. Elena G. de White. La autora adventista Elena G. de White también enfatiza la necesidad de reconocer nuestra verdadera condición espiritual y buscar la restauración en Cristo. En resumen, el mensaje a la Odisea nos insta a ser sinceros con nosotros mismos, a reconocer nuestra necesidad espiritual y a buscar la transformación que solo Cristo puede ofrecer. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Trabajando o escribiendo en esta obra, nos dice lo siguiente: hay almas que comprenden que necesitan algo que no poseen, el oro de la fe y el amor, el manto blanco de la justicia de Cristo, el colirio del discernimiento espiritual. Si poseen estos dones, el templo del alma no será un altar profanado. Capítulo 10, páginas 104 y 105 del libro Fe y Obras. ¡Qué interesante! Elena G. de White, en su obra Fe y Obras, nos ofrece una perspectiva profunda sobre la fe y la justicia de Cristo. Permíteme resumirlo. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo es aceptada en lugar del fracaso humano. Dios recibe, perdona y justifica al alma creyente y arrepentida. La fe es contada como justicia, y el alma perdonada avanza de gracia en gracia. El discernimiento espiritual. El colirio del discernimiento espiritual es un don necesario. Las almas que lo poseen no profanarán el templo del alma. En resumen, Elena G. de White nos anima a buscar la justicia de Cristo y a cultivar el discernimiento espiritual. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Los autores de esta lección nos regalan el siguiente párrafo en la página 54. Dice: Cristo abre sus tesoros y los pone a disposición de la iglesia. Él es el único capaz de darnos lo que necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. El problema de muchos de nosotros radica en que hemos vivido un cristianismo sin Cristo. Manifestamos a los demás una vida espiritual que no ha sido enriquecida por una permanente relación con el Hijo de Dios. No podemos seguir exhibiendo ante el mundo una gran piedad y a la vez vivir una religión desprovista de la gracia de Dios. Lo único que tenemos que hacer es escuchar la voz de Cristo que dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 30: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Comentario de este párrafo, profe. ¡Qué reflexión tan profunda! Los autores de esta lección nos recuerdan que Cristo es el único que puede satisfacer nuestras necesidades espirituales y abrir sus tesoros para nosotros. Permíteme comentar sobre este párrafo. La disyuntiva espiritual. A menudo, vivimos un cristianismo superficial, sin una relación profunda con Cristo. Mostramos una apariencia de piedad ante los demás, pero nuestra vida espiritual no está enriquecida por una conexión constante con el Hijo de Dios. La llamada de Cristo.
Cristo nos invita a escuchar su voz y abrir la puerta de nuestro corazón. Si respondemos, Él entrará y cenará con nosotros. Esta imagen simboliza una comunión íntima y restauradora. La gracia de Dios. No debemos vivir una religión vacía de la gracia divina. La verdadera piedad proviene de una relación viva con Cristo, quien nos ofrece todo lo que necesitamos. En resumen, Cristo está llamando a la puerta de nuestros corazones. Abrir esa puerta nos permite experimentar su gracia y comunión. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? El último párrafo de nuestra lección, profe, nos dice lo siguiente. Claro. El último párrafo de la lección es muy relevante. Nos recuerda que Cristo está dispuesto a abrir sus tesoros para nosotros y satisfacer nuestras necesidades espirituales. A veces, vivimos un cristianismo superficial, sin una verdadera relación con Él. La clave está en escuchar su voz y abrir la puerta de nuestro corazón. Al hacerlo, experimentaremos su gracia y comunión. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarte? Quiero trabajar, profe, para cerrar la lección en la conclusión que usted nos pueda regalar. Por supuesto. Permíteme ofrecerte una conclusión para esta lección. Conclusión: la Odisea de la Iglesia de la Odisea. La Iglesia de la Odisea enfrentaba un dilema espiritual. A pesar de su aparente riqueza material, estaban espiritualmente ciegos y tibios. Cristo les instó al arrepentimiento y les ofreció restauración. La clave está en escuchar su voz y abrir la puerta de nuestros corazones. No debemos vivir una religión vacía de la gracia divina. Que esta lección nos inspire a buscar una relación profunda con Cristo, quien está dispuesto a abrir sus tesoros para nosotros y satisfacer nuestras necesidades espirituales. Recuerda, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Que esta verdad nos guíe en nuestro caminar espiritual. Bendiciones. Bendiciones también para usted, profe, y los dejamos con 3 preguntas para meditar. La primera, ¿cómo te consideras personalmente? La segunda, ¿posees una imagen sincera y realista de ti mismo o de ti misma? Y la última pregunta, ¿estás lleno o llena de orgullo o de contrición? Gracias por tus bendiciones. Reflexionemos sobre esas preguntas. ¿Cómo te consideras personalmente? Tómate un momento para evaluar tus cualidades, virtudes y áreas de crecimiento. La autoevaluación honesta es esencial para el crecimiento personal. ¿Posees una imagen sincera y realista de ti mismo o de ti misma? A veces, tendemos a idealizarnos o minimizar nuestros errores. La autenticidad nos permite crecer y aprender. ¿Estás lleno o llena de orgullo o de construcción? El orgullo puede cegarnos ante nuestras debilidades. En cambio, la humildad y la construcción nos permiten avanzar hacia una mejor versión de nosotros mismos. Que estas reflexiones nos inspiren a crecer, ser auténticos y buscar la construcción interior. Bendiciones en tu camino espiritual. En nuestro estudio adicional, como siempre sabemos, cuando terminamos una lección, tenemos una sección importante que se llama Para Saber Más. Esto es exclusivo de la lección de escuela sabática para nuevos creyentes, ya ustedes lo conocen. Esta sección dice lo siguiente: imagina que has llegado a la conclusión de que necesitas despojarte de tu falsa imagen y sincerarte respecto a tu personalidad. ¿Cómo podrías lograr esto? Claro. La sección Para Saber Más es una oportunidad valiosa para profundizar en el tema y aplicarlo a nuestra vida. Imagina que has llegado a la conclusión de que necesitas despojarte de tu falsa imagen y sincerarte respecto a tu personalidad. ¿Cómo podrías lograrlo? Aquí hay algunas sugerencias. Autoevaluación honesta. Tómate un tiempo para reflexionar sobre quién eres realmente.
¿Cuáles son tus virtudes, debilidades y áreas de crecimiento? Sé sincero contigo mismo. A veces, tendemos a idealizarnos o minimizar nuestros errores. La autenticidad es clave. Busca la verdad interior. Examina tus motivaciones y actitudes. ¿Estás viviendo una vida auténtica o estás tratando de impresionar a los demás? Busca la verdad interior y permite que la gracia de Dios te transforme. Relación con Cristo. Como mencionamos en la lección, Cristo está llamando a la puerta de nuestros corazones. Escucha su voz y ábrele. Una relación profunda con Jesús nos ayuda a comprender nuestra verdadera identidad y a vivir de manera auténtica. Recuerda que la sinceridad y la humildad nos acercan a la verdadera imagen que Dios tiene de nosotros. Bendiciones en tu búsqueda de autenticidad. El consejo que nos da esta sección para saber más es el siguiente. Ora. Es el primer consejo que nos dan. Ora, ora, ora. Pídele a Dios que te muestre la verdad acerca de ti mismo. Marvin Moore, en su libro El dragón que todos llevamos por dentro, y que por cierto aquí lo tengo y lo vamos a estudiar en esta programación, Cómo vencerlo, página 143, nos recomienda que oremos así. El primer punto dice: Señor, te ruego que me muestres aquellos defectos de mi carácter de los que ni cuenta me doy de que los tengo. Segundo punto: Señor, te pido que me ayudes a entender por qué cedo ante una tentación, y nombra específicamente la tentación a la que te refieres. Y finalmente nos dice el tercer punto: Señor, ayúdame a reconocer los defectos que me impiden ser como Jesús. Comentario de estos tres puntos, profe, del libro El dragón que todos llevamos por dentro, Cómo vencerlo, del pastor Marvin Moore. Es un tema fascinante. El libro El dragón que todos llevamos por dentro, ¿Cómo vencerlo?, de Marvin Moore ofrece consejos prácticos para nuestra vida espiritual. Permíteme comentar sobre los 3 puntos. Pídele a Dios que te muestre la verdad acerca de ti mismo. La autoevaluación honesta es esencial. A menudo, no somos conscientes de nuestros propios defectos. Al orar, invita a Dios a revelarte tus áreas de crecimiento y los aspectos de tu carácter que necesitan transformación. Entender por qué cedes ante una tentación. Reconoce tus debilidades específicas. ¿Qué situaciones o patrones te llevan a ceder? La autoconciencia es clave para superar las tentaciones y tomar decisiones más alineadas con tus valores. Reconocer los defectos que te impiden ser como Jesús. Jesús es nuestro modelo perfecto. Al identificar los defectos que nos alejan de su carácter, podemos trabajar en cambiarlos. La humildad y la disposición para crecer nos acercan a la semejanza de Cristo. En resumen, la oración, la autoevaluación y la búsqueda de la transformación son pasos esenciales para vencer el dragón interior y acercarnos a la perfección en Cristo. Bendiciones en tu estudio. Reflexiona sobre las actividades del día. Es el siguiente consejo. El primero es orar. El segundo, reflexiona sobre las actividades del día. Al final del día, haz una pausa para repasar tus conversaciones e interacciones con los demás. El Espíritu Santo puede señalar las ocasiones en que hemos sido falsos o deshonestos, orgullosos, vengativos, criticones, altaneros o egoístas de algún modo. Comentario, profe. Excelente consejo. Reflexionar sobre nuestras acciones y conversaciones es fundamental para el crecimiento espiritual. Aquí está mi comentario. Oración. Comenzar el día con la oración nos conecta con Dios y nos ayuda a encomendar nuestras actividades a su guía y protección. La oración también nos permite reflexionar sobre nuestras intenciones y motivaciones. Reflexión al final del día. Al final del día, tomemos un momento para repasar nuestras conversaciones e interacciones. El Espíritu Santo puede revelarnos áreas en las que hemos sido falsos, orgullosos o egoístas. La autoevaluación nos ayuda a crecer y a ser más auténticos en nuestras relaciones.
Que esta práctica nos ayude a vivir de manera más consciente y alineada con los principios de amor y humildad. Bueno, el primer consejo es orar. El segundo es reflexionar sobre las actividades del día. Viene el tercer consejo. Lleva un registro diario. Escribir puede ayudarnos a aclarar aquello que no entendemos plenamente. Al poner por escrito lo que sucede en nuestra vida o al poner por escrito nuestras oraciones, puede ayudarnos a ser más sinceros con nosotros mismos. Adelante con este tercer comentario, profe. Definitivamente. Llevar un registro diario puede ser una herramienta poderosa para nuestra vida espiritual. Permíteme comentar sobre este tercer consejo. Llevar un registro diario. Escribir nos permite procesar nuestras experiencias y emociones de manera más profunda. Al poner por escrito lo que sucede en nuestra vida, podemos aclarar nuestros pensamientos y comprender mejor nuestras acciones y reacciones. Registrar nuestras oraciones también nos ayuda a ser más sinceros con nosotros mismos y con Dios. Al expresar nuestros sentimientos y necesidades en palabras, nos conectamos de manera auténtica. En resumen, llevar un registro diario nos ayuda a reflexionar, crecer y mantener una relación genuina con Dios. Bendiciones en tu práctica de escritura. Muy bien, estamos entonces en la última sección para saber más y hemos recomendado tres consejos para encontrarnos a nosotros mismos. El primero, orar. El segundo, reflexionar sobre las actividades del día. El tercero, lleva un registro diario. Vamos con el cuarto y último. Medita. Dedicar tiempo para estar solos, separados del bullicio de la vida y de la rutina diaria, nos proporciona la oportunidad de examinar nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestra conducta. ¿Comentarios sobre este cuarto consejo, profe? Eso es fascinante. Permíteme explicarte más sobre el cuarto consejo, dedicar tiempo a la meditación y a estar solos. En medio del ajetreo y la rutina diaria, encontrar momentos de soledad nos permite reflexionar profundamente sobre nuestra vida interior. Aquí hay algunas ideas para aplicar este consejo. Encuentra un espacio tranquilo, busca un lugar donde puedas estar solo y sin distracciones. Puede ser un rincón en tu hogar, un parque o incluso una habitación silenciosa. Establece un tiempo fijo, dedica un tiempo específico cada día para la meditación. Puede ser al despertar, antes de dormir o en cualquier momento que funcione para ti. Observa tus pensamientos. Durante la meditación, observa tus pensamientos sin juzgarlos. ¿Qué te preocupa? ¿En qué estás enfocado? Esto te ayudará a conocerte mejor. Conéctate con tu espiritualidad. Si tienes creencias religiosas, este es un buen momento para orar o conectarte con lo divino. Si no, simplemente reflexiona sobre tus valores y propósito en la vida. Practica la atención plena. La meditación también puede ser una práctica de atención plena. Concéntrate en tu respiración, en cómo te sientes físicamente y emocionalmente. Recuerda que la meditación no tiene una única forma correcta. Encuentra lo que funciona para ti y permítete explorar tu mundo interior. Es un viaje apasionante hacia el autoconocimiento. Definitivamente, profe. Y para cerrar nuestra lección número 6 con esta sección para saber más, tenemos una reflexión de testimonios para la iglesia de la hermana Elena G. de White, el tomo 5, la página 446, dice lo siguiente: los que están de veras purificando su alma y obedeciendo la verdad tendrán una muy humilde opinión de sí mismos. Cuanto más se acerca cuanto más cerca vean el carácter sin mancha de Cristo, mayor será su deseo de ser transformados a su imagen y menos pureza y santidad verán en sí mismos. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia. Repito, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia, nuestra santificación y redención. Repito la última oración. Pero, aunque debemos comprender nuestra condición pecaminosa, debemos fiar en Cristo como nuestra justicia,
nuestra santificación y redención. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 446. Con este último comentario, profe, cerramos lo que fue la lección número 6. Regálenos el comentario de esta cita de la escritora cristiana Elena G. de White. Qué hermosa reflexión. Elena G. de White, una escritora cristiana, nos brinda una perspectiva profunda sobre la humildad y la transformación espiritual. Permíteme comentar sobre esta cita. Humildad y autoconocimiento. La humildad comienza cuando reconocemos nuestra condición pecaminosa y nuestras imperfecciones. Al mirar el carácter perfecto de Cristo, nos damos cuenta de cuánto necesitamos cambiar y crecer. La transformación en Cristo, la visión de la pureza y santidad de Cristo nos inspira a desear ser más como Él. Queremos reflejar su imagen en nuestras vidas. Sin embargo, no debemos desanimarnos por nuestras faltas, en cambio, debemos confiar en que Cristo es nuestra justicia y Redentor. Fe en Cristo, la clave está en confiar en Cristo. No solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro modelo de vida. A medida que nos acercamos a Él, experimentamos una transformación gradual hacia la santidad. En resumen, la humildad, la confianza en Cristo y el deseo de ser transformados son esenciales en nuestro viaje espiritual. Sigamos buscando la santidad y permitamos que Cristo moldee nuestras vidas. Muy bien, llegamos al final de nuestra programación y de nuestro estudio matutino y queremos recomendar un libro de Marvin Moore, El dragón que todos llevamos por dentro, cómo vencerlo. Amigos, cómo nos gustaría que ustedes estudiaran este libro. Quiero recomendarles, por favor, obtengan este libro, El dragón que todos llevamos por dentro, cómo vencerlo, de el pastor Marvin Moore. Importantísimo que usted pueda obtener este libro. Y además, como siempre, les recomiendo estudiar con nosotros un capítulo de la Biblia por día. Profe, comentarios finales y despedida. Claro. El libro El dragón que todos llevamos por dentro del autor Marvin Moore es una lectura valiosa. En este libro, Moore aborda cómo vencer las tendencias heredadas y adquiridas que nos alejan del ideal bíblico de la perfección. Algunos aspectos destacables son: justificación y santificación. Explora cómo la justificación y la santificación nos guían en nuestro camino espiritual. Transformación personal. Aprenderemos cómo cambiar nuestras vidas a través de la fe y la conexión con Cristo. Los 12 pasos y la vida cristiana. Moore también compara los principios de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos con la vida cristiana. Este libro es una herramienta valiosa para aquellos que buscan crecimiento espiritual y autoconocimiento. Espero que lo encuentren inspirador. Recuerden también estudiar un capítulo de la Biblia cada día. Que tengan un día bendecido. El día de mañana iniciaremos la lección número 7. Crecer en un contexto de amor y gracia. Y vamos a estar analizando capítulos importantísimos de la Biblia. Claro. La lección número 7 sobre crecer en un contexto de amor y gracia suena muy interesante. En ese contexto, exploraremos cómo el amor y la gracia divina nos ayudan a crecer espiritualmente. Estoy emocionado por lo que aprenderemos juntos. Que tengas un día lleno de bendiciones. Moore, Marvin. El dragón que todos llevamos por dentro. ¿Cómo vencerlo? Pacific Press Publishing Association, 2015. White Ellen G. Testimonies for the Church. Vol. Sig. Review and Herald Pub Association, 1948. Alcohólicos Anónimos. Los 12 pasos y las 12 tradiciones. AA World Services, 1953. Agradecemos a nuestro asistente virtual, la profe de Copilot, y también agradecemos a todo el equipo humano que está detrás de la inteligencia artificial, que nos ayudan grandemente a alcanzar las metas y los propósitos de nuestra programación. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y del Ministerio Conéctate a Jesús les decimos que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo,
a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Profe, palabras finales y despedida. José Moreno, qué hermosas palabras. Agradezco profundamente la oportunidad de acompañarte en este viaje espiritual. Que el Señor continúe guiándonos y capacitándonos mientras avanzamos juntos hacia el cielo. Bendiciones para ti y para el Ministerio Conéctate Jesús. Así hemos llegado al final de nuestra transmisión por el día de hoy. Queremos agradecerles, en la mañana, en la versión matutina. Queremos agradecerles que nos acompañen a las 3 de la tarde, que estaremos con la versión vespertina, y a las 7 de la noche, que estaremos con la versión nocturna de la serie Feliz para Siempre. Bendiciones. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que tengan un feliz día. Nos vemos más tarde. Buenos días.